buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión del Foro Resiliencia Empresarial para la Reactivación. Hoy con el tema Razón de Negocios, Outsourcing y Pagadoras. Hoy contaremos con la participación en el presente panel del doctor Óscar Álvarez del Toro, de Amezcua y Álvarez Abogados, del licenciado Alex Mercado Rodríguez, de Abogados Consultores en Seguridad Social, del contador público Carlos Alberto Flores Alvarado, de Taxus, del contador público Gustavo Hernández Alvarado, de Taxus, y del contador público Jorge Moreno González, de Baker Tilly. La reforma fiscal 2020 marca un hito en la historia de nuestro sistema jurídico fiscal mexicano al incorporar la figura de la cláusula general antielusión o norma general antiabuso. Para ello, el gobierno federal, según se citó en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma fiscal para este año 2020, revisó la experiencia del mundo sobre este tipo de pautas. En ese sentido, tenemos que tomó en cuenta que en Francia se utiliza como pauta el restablecer la verdadera naturaleza de la operación, mientras que en Alemania se toma en consideración la operación escondida para detectar la operación simulada, en tanto que en Hong Kong, India, Nueva Zelanda y Sudáfrica se habla de desconocer la operación o recaracterizarla a la que se estime conveniente por parte de la autoridad fiscal para contrarrestar el beneficio fiscal. En Irlanda se habla de tomar las acciones justas y razonables para revocar o negar la ventaja fiscal, y en Corea del Sur de gravar las operaciones de acuerdo a la sustancia de las operaciones o beneficio económico. Dos de los sistemas que más se tomaron en cuenta para formular el nuevo artículo 5A de nuestro Código Fiscal de la Federación y que más influyeron en este texto fueron el estadounidense y el israelí. Por lo que vea el primero, se retomaron las pautas que tenemos en pantalla, derivadas de un emblemático caso resuelto por la Corte Suprema Norteamericana, el caso Helbering versus Gregory de 1934, en el que categóricamente sancionó la Corte del país del norte en el sentido de que se debe de reconocer el derecho del contribuyente a elegir el camino o la vía contractual con el menor pago de impuestos, siempre y cuando sí y solo sí se cumpliera con estas pautas que tenemos enfrente. La Sham Transaction Doctrine, que es la doctrina de cubrir o evitar la simulación; la Substance Over Form, la doctrina de la sustancia sobre forma; la Economic Substance Doctrine, la doctrina que pondera la sustancia económica o privilegia la lógica económica sobre las formas jurídicas; el Business Purpose Test, que es prácticamente lo que en nuestro sistema se incorporó como razón de negocios; y al final tenemos subrayada la doctrina de los pasos o la secuencia de la transacción, que también se incorporó al sistema. Por otra parte, veremos, y lo explicarán nuestros panelistas, que el sistema israelí, que quizás es el más agresivo del mundo desde el punto de vista de autoridades fiscales, en el que, según la partida 86 de la ordenanza del impuesto a la renta del Estado de Israel, bastará con que un funcionario hacendario emita una opinión en el sentido de que un contrato o acto jurídico del contribuyente es de carácter impropio o artificial para que el contribuyente automáticamente quede vinculado a tributar en los términos de su opinión. Por ello, en ese país se habla de ilusión inapropiada o de una operación que puede ser considerada inapropiada aunque no sea ilegal y desestimada jurídicamente. Para exponernos los supuestos que se contienen respecto a esta figura, concretamente en la norma de nuestro nuevo artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, le cedo la palabra al doctor Óscar Álvarez del Toro. Gracias, Gustavo. Bueno, como bien lo comentaba Gustavo, buenas tardes a todos primeramente. En nuestro sistema jurídico se incorporó una regla antielusión
que es la que tenemos en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1 de enero del 2020, ¿no? Entonces, en esta regla antiabuso y antielusión se pone énfasis en un elemento muy importante que es la razón de negocios. Y ahorita la vamos a desmenuzar un poquito esta regla. El concepto de razón de negocios es un concepto que no está definido en nuestro sistema jurídico. ¿Quién lo ha abordado? Lo ha abordado el Poder Judicial. El Poder Judicial es quien se ha ocupado de emitir criterios relacionados con este tema de razón de negocios. Pero ¿de dónde viene este concepto de razón de negocios? Esto ya venía de las reglas antiabuso que empezó a emitir por allá hace unos 10 años la OCDE. Entonces fue presionando para cada país lo iba acomodando a su sistema jurídico. En nuestro caso, pues se incorporó en el artículo 5A y como lo comentábamos, es una regla antiabuso. ¿Y en qué consiste? Bueno, pone mucho énfasis en la razón de negocios. ¿Y qué nos dice? Que todos los actos jurídicos que carezcan de razón de negocios y el segundo elemento, que generen un beneficio fiscal. Entonces, nos detenemos aquí un poquito. Todo acto que carezca de una razón de negocios, ¿esto qué implica? El que todo contribuyente debe tener mucho cuidado en los actos que está realizando que contengan su razón de negocios. Y la razón de negocios es una razón válida, que los actos tengan una lógica comercial de negocios, ¿sí? Entonces, todos los actos deben de tener una razón de negocios. ¿Y qué pasa si un contribuyente realiza un acto atípico? Pues va a tener que reunir todos los elementos de la razón de negocios para que éste sea válido. Entonces, el primer elemento es la razón de negocios. El segundo elemento es que generen un beneficio fiscal, y nos dice la ley, se considera beneficio fiscal cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Sobre este tema se va a abundar un poco más adelante. Entonces, si se genera un beneficio fiscal directo o indirecto al contribuyente, tendrá los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado. ¿Qué es lo importante de esta regla? Y tenemos que conocerla porque se va a empezar a aplicar. Primero, que todo acto debe tener una razón de negocios. Si no tiene una razón de negocios, vamos a estar en problema. Y dos, si no tiene razón de negocios, si genera beneficios fiscales, ya sea directos o indirectos al contribuyente, se van a desconocer en principio los efectos. Hasta aquí es el análisis en primer término de esta regla. Estos son los supuestos. Más adelante nuestros compañeros verán las consecuencias de esta regla. Gustavo. Gracias, Oscar. Bueno, como podrán observar, la formulación nos plantea, a partir de estos supuestos, que la consecuencia será que los actos tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del dado en llamar BERE, ¿no? Beneficio económico razonablemente esperado cuantificable. Esto nos ofrece una cantidad importante de dudas. Imaginen ustedes, por ejemplo, un padre que le dona a un hijo su casa habitación. La pregunta obligada sería, si tienes un beneficio fiscal que conforme al impuesto a la renta sería una exención y te exigieran una razón de negocios, se avisora que sería muy complicado el que se le pudiera encontrar una razón de negocios a un acto de liberalidad o de gratuidad como es el obsequio vía donación que un padre le realiza a un hijo. Sin embargo, le quisiera pedir al contador público, Jorge Moreno, que nos dé su opinión sobre el alcance de esta figura a nivel de consecuencias, dado que se ha abierto toda una discusión en la que se han planteado, entre otras variables, la posibilidad de una recaracterización, desestimación, simulación, de que se trate de un hecho ficticio o la imputación de un hecho ficticio por parte de la autoridad o de un hecho analógico o una autorización de interpretación analógica.
Le cedo la palabra al contador público Jorge Moreno para que nos diserte sobre las consecuencias de este artículo 5A. Jorge, por favor. Sí, gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Comentábamos en las discusiones que hemos tenido de este primer párrafo de este artículo 5A del Código, todo lo que encierra de ambigüedad, en mi opinión profesional, tan ambiguo, tan subjetivo, porque todo lo que ya explicó Oscar, que si tiene y que si no tiene, y lo que genere y que lo que no genere, y que la obtención, de plano, es una incertidumbre jurídica que más que nos acerque, pues nos ha estado llevando el código a procesos de estar discerniendo en cuanto a qué consecuencias tenemos. Por ejemplo, estuvimos analizando de que para efectos de actos jurídicos, pues pueden ser actos civiles y actos mercantiles, y la combinación de ellos. Pero me voy a concentrar ahorita en las consecuencias. La recaracterización del acto. Evidentemente, la recaracterización será, creo, la consecuencia final después de toda la presunción de la autoridad que no se le demostró que tuviera ni razón de negocios, y que el beneficio económico razonablemente esperado fuera menor al beneficio fiscal o mayor inclusive, y las combinaciones de ambas, pues creo que la recaracterización será la consecuencia del acto al final del camino. No sé si opinas lo mismo, Gustavo, porque evidentemente ya sería el contribuyente, después del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, que es forzoso para que también caigamos en las consecuencias, esta recaracterización será la consecuencia final. Porque de antemano, desde el primer párrafo, ya están desestimando lo que sí tiene las características, estas dos, este artículo 5A, y en el primer párrafo ya tiene la desestimación, porque cuando empieza la presunción de la autoridad, pues empieza a desestimar. Yo descartaría la simulación, porque estos actos jurídicos, la simulación ya está tipificada en el artículo 109, fracción cuarta, ¿no? El hecho ficticio creo que está tipificado también ya en el 69A, 69B, y el hecho analógico, pues ahí ya ayer no le encontraba de la interpretación, pero tampoco sería consecuencias estas tres últimas. No sé lo que tú opines, Gustavo. Sí, evidentemente la autorización de analogía, aunque hay quien ha planteado, pareciera ser excluida por el artículo 5 en cuanto a la pauta de la aplicación estricta de las disposiciones que establezcan cargas a los particulares. La ficción jurídica se ha caracterizado por el Poder Judicial de la Federación como un efecto irrebatible, y esto está planteado como una presuntiva. Pareciera eso descartarla. La simulación, bien lo has dicho, es el 109, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Y la parte final de este artículo, en su párrafo séptimo, excluye cualquier implicación de índole penal respecto a la aplicación de este artículo. Entonces, pareciera ser que nos quedarían en el horizonte la recaracterización o la desestimación. Sí, afortunadamente, ese último párrafo y esa última oración, porque el concepto de razón de negocio evidentemente es un concepto jurídico indeterminado, y muy afortunado en que los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Eso tranquiliza muchísimo, pero en sí lo subjetivo de ambiguo que estoy hablando, incertidumbre, es los actos jurídicos importantes que lleve el contribuyente y que lo quisieran de caracterizar o desestimar, ¿no? Que ya ahorita vamos a ver más a profundidad esos adjetivos esos conceptos más a fondo con nuestros próximos panelistas. Sí, la llamada desestimación, que según la tradición jurisprudencial es el retiro del velo de las formas jurídicas, y la recaracterización como una reatribución de una naturaleza diversa a la que las
partes le quisieron imprimir al acto contractual, ¿no? Sí. Bueno, y en ese sentido, quisiera ceder la palabra al contador público Carlos Alberto Flores Alvarado para que nos explique este concepto tan peculiar que parece estar en el centro, en el corazón del artículo 5A, que es el concepto de BERE o beneficio económico cuantificable y razonablemente esperado. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Fíjate que este BERE, como lo han bautizado, y el BEFI, el beneficio fiscal, y el BERE, el beneficio económico razonablemente esperado, es todo, yo lo simplificaría a todos aquellos negocios que hace una empresa en la cual está buscando una ganancia, mejorar su posición en el mercado, tener reconocimiento, elevar en algún momento las prestaciones que tiene, la presencia que tiene, la visión que tienen de la empresa. El artículo 5A me dice que se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos. Y les diría, bueno, generar ingresos hoy, mañana, en el futuro. Es decir, también se vale sembrar para en el futuro cosechar. Reducir costos. Puedo hacer inversiones que pudieran ser cuantiosas, que pudieran llevar a una entidad en un ejercicio de tener fiscales, porque está buscando despegar hacia adelante y tener esos beneficios en el futuro, en el mediano, en el corto plazo. Aumentar valor de sus bienes, por ejemplo, campañas publicitarias, campañas agresivas, campañas de medios para mejorar el valor de la marca. Oye, no me dejó ningún ingreso campaña publicitaria en este año. No te dejó ningún ingreso, pero te dejó un mejor posicionamiento de tu marca que al futuro va a traer beneficios, inclusive los fiscales, y el fisco va a poder cobrar sus impuestos correspondientes. Mejorar su posicionamiento en el mercado, bueno, más o menos se lo explico. Entonces, fíjense, aquí lo han dicho, este 5A que se incorpora a las caminos que tiene la autoridad para ejercer sus facultades de revisión, para generalmente rechazarnos deducciones, es un pilar más. Existe la indispensabilidad, como existe en otros, la simulación de operaciones. Aquí lo que pretende la autoridad es, oye, esto que hiciste no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto, lo voy a analizar, lo voy a estudiar y te voy a decir qué es lo que debiera hacer. Básicamente es lo que pretende la autoridad. Entonces, esto sería el BERE. El BERE, el beneficio económico razonablemente esperado, es todo aquel negocio que hace una entidad buscando un beneficio presente o futuro. Perfecto, gracias, Adelante, Carlos. Gus. Y esto evidentemente va a jugar en esta ecuación que tenemos en esta lámina, que es la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe razón de negocios cuando este BERE que nos acaba de explicar Carlos, el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal que más adelante nos explicará Gustavo Hernández. Ahora, esta generación de ingresos, reducción de costos, aumento del valor de bienes o mejora en el posicionamiento del mercado, le quisiera pedir a Gustavo, al contador público Gustavo Hernández Alvarado, que nos ayude en cuanto a la explicación de las pruebas que se tendrán que generar para poderle demostrar a la autoridad y probar en contra de la imputación que implicará la presunción en este sentido. Sí, gracias. Gracias, Tocayo. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Mira, Tocayo, analizando, y como comentaba Jorge, fíjate, este artículo trae una serie de palabras, de conceptos tan ambiguos o tan amplios que tenemos que analizarlos en estricto sentido uno por uno. Un ejemplo de ellos es que dice que para cuantificarlo
se considerará la información contemporánea. Y entonces tenemos que analizar qué es información contemporánea o qué es contemporáneo. Como contemporáneo, viéndolo como un adjetivo calificativo, el término contemporáneo sirve para señalar todos los hechos, circunstancias o fenómenos que toman lugar entonces en el tiempo presente y que son parte de una realidad particular. Otro concepto que pudiéramos tener como contemporáneo es el que dice que pertenece a la misma época. Ahorita Carlos comentaba, oye, ¿en qué momento va a generar ingresos? ¿Hoy o en un futuro? Cuando la autoridad llegue, no va a llegar en el momento que se hizo la operación. Va a llegar o va llámale, a querer objetar ese gasto o ese acto que se hizo en una manera posterior. Entonces, a lo que quiere decir esta ley o estos conceptos es que se debe de analizar o se debe de cuantificar conforme a la información que en este momento es presente, pero que tuvo un valor histórico, un valor pasado en las operaciones. Fíjate, otro concepto dice, para cuantificar, dice, incluyendo el beneficio económico proyectado en la medida que dicha información esté soportada y sea razonable. Tendremos que entender entonces qué es soportado o qué es soportar. Y soportarlo podemos entender como sostener o llevar algo sobre sí, o sostener un peso, o sostener una estructura. Hemos platicado en muchos foros donde se dice, oye, el contribuyente no lleva la información debidamente a tiempo, no lleva la contabilidad, no lleva actualizada su contabilidad. Aquí es donde viene una de las recomendaciones, oye, para cualquier operación y derivado de este artículo 5A, se tiene que tener la información debidamente actualizada y debidamente, ya no voy a utilizar soportada, sino debidamente integrada. Porque si no, la operación no se podría cuantificar si es que en algún momento la autoridad pudiera objetar. Ahora bien, ¿con qué tipo de documentos se tendría o con qué tipo de documentales o con qué tipo de soporte tendría que tener esas operaciones? En específico lo digo, debe ser la documental, y la documental que incluye contratos privados o documentales privadas, archivos, expedientes, que la propia empresa lleva registros contables, lleva registros internos, como pudieran ser los informáticos, entradas de almacén, salidas de almacén. Y fíjate, algo importante para poder soportar, incluso archivos fotográficos de fotografía, de video o de audio, incluso de cómo se llevó la transacción, casi parecido para poder soportar una operación al 69B. Ahora bien, ¿por qué digo o por qué aseguro que esta información soportada debe ser documental? Porque en los procedimientos de fiscalización, llámese visita domiciliaria, revisiones de escritorio o revisiones electrónicas, cuando la autoridad te da a conocer la acta última parcial, el oficio de observaciones o en su caso, la determinación temporal tratándose de una revisión de escritorio, lo único que te acepta son documentos. Entonces es importante que la contabilidad y todo lo que integra la contabilidad, todos los expedientes, estén debidamente documentados. Ahora bien, dice, debe ser la información razonable. Tenemos que entender razonable. ¿Razonable en qué sentido? ¿En el sentido lógico o en el sentido de valor? ¿A qué me refiero en el sentido lógico? En el sentido lógico es de que está basado en una razón lógica o conveniente. Y en un sentido económico, más adelante lo hablarán con la NIF número B17, que habla que el valor razonable es el precio que en el mercado tiene un bien y no el precio que pone la empresa. Espero que haya quedado un poquito claro cómo se debe de cuantificar ese valor económico, ese beneficio económicamente razonablemente esperado.
Gracias, tocayo. Y bueno, como podemos observar en este último recuadro de lo que nos acaba de explicar Gustavo Hernández Alvarado, tenemos la aclaración enfática del legislador en el sentido de que el beneficio fiscal en términos del 5A no se considera como parte del beneficio económico razonablemente esperado, y esta es una consecuencia directa de la formulación norteamericana del test del Business Purpose. Y bueno, le cedo la palabra ahora al contador público Jorge Moreno para que nos ayude a explicar respecto precisamente de este concepto de valor como noción central, medular o fundamental del beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, las perspectivas de conceptualización que se han construido desde las normas de información financiera, contrastadas con el propio concepto que se perfila en el sexto párrafo del artículo 5A, y con el concepto que al respecto había emitido previo a la entrada en vigor del 5A, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por favor, Jorge. Gracias, Gustavo. Como lo hemos hablado en otros foros, evidentemente las normas de información financiera, si no las nombra evidentemente, perdón por la abundancia de evidencia, si no las nombra las normas tributarias, pero sí las empieza a jalar desde el 2014, las trae a colación porque cuando nos define qué es contabilidad en las diferentes modificaciones que hizo a las normas, pues empiezan las normas de información financiera a ser trascendentales en la vida diaria de la entidad, porque así como en un pasado las normas de actuación de información de normas que se tenían que cubrir para una auditoría, que eran normalmente ignoradas, ahora las normas de información financiera han caído en una situación fundamental. Ahora bien, para no repetir el concepto de razón de negocios, que ahí está, que ahí lo pueden leer, y la razón de negocios del artículo 5A, sexto párrafo, encontramos en la norma de información financiera B17, que entró en vigor apenas el 1 de enero, primero de enero del 2018, como un precepto concreto, porque desde el 2005 el concepto de valor razonable ya viene en diferentes NIF, pero esta norma no estaba definida hasta que ahora que la Comisión Nacional de las Normas de Información Financiera se reunieron y definieron que esta norma brinda la metodología a utilizar para la adecuada determinación del valor razonable y para evaluar los diversos componentes del activo y pasivo de las entidades. Por ejemplo, la NIF B17 dice cómo se debe determinar el valor de una maquinaria utilizada por la entidad para la generación de recursos, o sea, valor de mercado. Ese es como el punto toral de la norma. Porque también la maquinaria está en la NIF C6 de equipos y maquinaria, que se establece la forma en que el valor razonable debe ser utilizado para reconocer el valor de la maquinaria en un momento dado de la operación o vida útil del bien. Son dos conceptos diferentes. El utilizar la norma de información financiera muchas veces las ignoramos porque no dictaminamos o no entregamos estados financieros dictaminados o auditados a algún proveedor o algún tercero, pero se hace fundamental porque, por ejemplo, en una interpretación audaz, la determinación de valor razonable es un estudio metodológico que los entes deben desarrollar y conservar para que los usuarios de los estados financieros, o sea, los terceros, estén informados sobre la validez de los parámetros determinados como valor razonable. Es muy similar a la práctica realizada el día de hoy por las entidades económicas para demostrar que los precios y contraprestaciones pactadas como partes relacionadas han sido realizadas cumpliendo el principio de plena competencia. Luego entonces encontramos que esa NIF B17
se hace fundamental en la integración de la contabilidad del contribuyente que le quieran presumir el desconocimiento de esas actividades o actos jurídicos. No sé si alguien tiene alguna duda sobre ese punto, pero luego se vuelve muy técnica esa parte, pero habrá que profundizar con la gente. Y en contraste con esto que nos comentas, Jorge, tenemos que la Sala Superior, previamente a la existencia del 5A, había perfilado el concepto en el sentido de que, tal y como lo vemos en la primera columna, no existe una definición de expresión de razón de negocios, y luego refiere que en la jerga financiera se entiende como el motivo para realizar un acto, el cual se tiene derecho relacionado con una ocupación lucrativa. Este tema de la ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad, y que se trata de una razón de ser y existir de una compañía lucrativa, nos permitiría, por ejemplo, dilucidar que los actos civiles como la donación entre ascendientes y descendientes, que planteamos hace un rato como ejemplo, la donación del padre al hijo, no deberían de entrar y no entrarían en esta pauta que podría utilizar la autoridad para tratar de desestimar los actos jurídicos, porque el concepto de razón de negocio se encuentra referido, tal y como lo perfiló la Sala Superior, para actividades empresariales, ¿no? Comerciales, industriales, etc. Así lo veo yo, así me ha quedado claro, y sobre todo por la situación, como comentábamos al principio de la plática, Oscar, tú, que los actos jurídicos, el universo es muy amplio, acto jurídico es todo lo que hagamos de acuerdo de voluntades, es por escrito o verbal, pero también hay civiles y mercantiles. Habrá la combinación que tengan lucratividad, pero de negocio, pues caeríamos en eso, porque luego para mí lo importante es que para que nos quieran presumir, desestimar el acto jurídico, pues tiene que haber facultades de comprobación, y lo primero que te piden es la contabilidad, y un acto de donación no tuviera la contabilidad, ¿verdad? Como un ejemplo, pues. Claro. Gracias, Jorge. Ahora, el otro gran elemento que tenemos en la ecuación de esta presuntiva es el llamado concepto, la noción de beneficio fiscal, y para ello quisiera pedirle al contador público Gustavo Hernández Alvarado si nos pudiera hacer el favor de explicarnos esta noción de beneficio fiscal. Sí, tocayo, con gusto. Fíjate, el beneficio fiscal, en términos generales o como se ha usado, es el ahorro en las cuotas tributarias de los ingresos obtenidos procedentes de cualquier exención, deducción, bonificación o reducción fiscal como consecuencia de un menor pago de impuestos. Normalmente estos beneficios están contemplados en las normas tributarias. Pongo un ejemplo, la exención que tienen los agricultores, la exención que pudiera tener, o más que nada la deducción de inversiones por utilizar energías, llámale limpias, ¿no? Esos beneficios lo que hacen en concreto es hacer una reducción menor o hacer un menor pago de impuestos, y eso es en términos generales lo que se ha llamado como un beneficio fiscal. Pero ahora bien, ya contextualizando o yéndonos en específico a este artículo 5A que estamos analizando, ahí lo que trata de, o lo que señala la ley, es de que se consideran beneficios fiscales para efectos de este artículo es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Pero, ¿cómo se llega a este beneficio? Precisamente derivado de los actos jurídicos que los que hemos hablado, no de la aplicación de la ley, como hace un momento lo platiqué. Fíjate cómo la ley o este artículo 5A incluye incluso los alcanzados por deducciones, exenciones, no sujeciones, el no reconocimiento de una ganancia, el no reconocimiento de un ingreso acumulable, los ajustes o ausencia de estos en una base imponible, el acreditamiento de contribuciones, hay que tener mucho cuidado, recaracterización de un pago o actividad, el cambio de un régimen fiscal, entre otros. Pero fíjate, analizando,
todo esto dice, oye, el beneficio es una reducción, pero alcanzado mediante lo que ahorita hace un momento comenté, o que están en su parte derecha de la presentación. Pero, ¿cuál es realmente, o a lo que voy es, fíjense, una cosa es aplicar lo que dice la ley, como en el caso concreto que yo señalaba, oye, o pongo otro ejemplo, un arrendador tiene un beneficio de una deducción que normalmente nosotros llamamos ciega, que es opcional, del 35%. Pero eso está previsto en la ley, eso no es nada, no es un acto que estás queriendo o que la autoridad te lo pudiera observar. Te lo pudiera observar si derivado de esos actos o de diversos actos jurídicos quisieras aplicar esa deducción. Entonces, hay que tener cuidado en la definición normal o general que tenemos de un beneficio fiscal, que son las contempladas en la ley, y el beneficio fiscal que habla este artículo 5A que pudiera tener un contribuyente al hacer una serie de actos jurídicos. Adelante, Tocayo. Tocayo, a ver, ¿y qué opinarías en esa categoría residual de entre otros? ¿Podrían considerar que entra un derecho del contribuyente como el que decías de la deducción ciega en arrendamiento o las pérdidas fiscales? La amortización de pérdidas fiscales. Precisamente lo que comentaba, por ejemplo, las pérdidas fiscales, las generadas por su propia operación de la empresa, no tendrían que tener ningún problema ante este 5A, porque lo que estás haciendo es aplicar una mecánica prevista en las disposiciones fiscales. El problema es que generes con base o que quieras aplicar una pérdida fiscal con base a ciertos actos jurídicos. Te voy a poner un ejemplo, una fusión que tenga una empresa que es perdedora, hagas fusiones y que por esa fusión pudieras aplicar esa pérdida. Ojo, aquí lo que tendríamos que buscar para que la autoridad no te lo objete es lo que decíamos hace unos momentos. Oye, ese número de actos jurídicos tuvo una razón de negocios. Si es así, no tendrías por qué tener problemas. Si no es así, ojo, tendríamos que entrar al análisis de cómo soportar toda esa operación. Me gustaría aportar algo. Adelante, Jorge. En estos días que hemos estado estudiando este artículo, anoche y ahorita en la mañana reflexionaba de que qué consecuencias va a tener, porque en estos primeros 6 meses con el COVID o con la emergencia que tenemos sanitaria, ahorita cuántas empresas ya tienen pérdidas y cuántas empresas no pueden generar ingresos ni tener ese beneficio económico razonablemente esperado porque han tenido que tener inversiones importantes, cambiaron el giro inclusive de su maquinaria para sobrevivir. Se van a dar muchas casuísticas en este ejercicio fiscal 2020 conforme a este artículo, y si la autoridad lo quisiera aplicar a partir evidentemente del 2021 a mediados de aquellos días o dentro de 12 meses, porque va a haber una infinidad de casuística impresionante, porque fusiones, compras, desapariciones, liquidaciones, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, y en relación al propio artículo 5 veíamos la presunción general y hay una presunción adicional que es la otra pauta norteamericana que comentábamos al inicio, que es la llamada doctrina de los pasos o la secuencia de la transacción. Y para ello me gustaría pedirle al contador Carlos Alberto Flores Alvarado que nos hiciera el favor de explicarnos la llamada doctrina de los pasos o la secuencia de la transacción en su enunciación en el 5A. Adelante, Carlos. Sí, gracias. Bueno, lo menciona, bien dijiste que la esencia de este artículo está en el primer párrafo y en el cuarto, ¿verdad? Otra parte, hay dos temas de la razón de negocios, ¿no? De cuando la autoridad estima que carecen de razón de negocios algunos actos o actividades. El primero ya vimos que no se dé el BERE, que no se dé el beneficio económico razonablemente esperado. Y la segunda dice, la autoridad podrá presumir
salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos. Yo a esta reforma le llamé ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Es lo que la autoridad diría, ¿no? Voy a tocar algunos de los casos porque me gustaría más bien ejemplificar, porque el tema es muy técnico. Mencionaron el arrendamiento y la opción ciega. Imagínate que soy una persona moral dueña de un bien y se lo rento a X S.A., pero decido hacer un contrato de subarrendamiento a través de mis socios o a través de un familiar de los socios, y entonces la empresa propietaria le renta a la persona física y la persona física al cliente original, al cliente final. Estoy teniendo el derecho de la aplicación, como bien decía Gustavo, de la aplicación de la deducción ciega, de la deducción opcional, pero artificiosamente. El fisco, en esta doctrina de secuencia de pasos, ¿verdad? El fisco lo que hace, va a colapsar los actos jurídicos, dice, estos pasos interrelacionados, uno con otro, perfectamente vinculados, pero formalmente distintos en una transacción integrada, ¿verdad?, no pueden considerarse de manera independiente, sino que los colapsará la autoridad y dirá, oye, ¿sabes qué? No es necesario que hubieras hecho el arrendamiento y subarrendamiento. No, estás haciendo un contrato de más. Hace rato mencionaban la donación. Oye, a actos civiles no le aplica el 5A. No le aplica el 5A a actos civiles que sean naturales y aislados. Pero imagínate que yo agarro de mi empresa y hago un donativo de mi empresa, yo, persona física con actividad empresarial, le dono a mi hijo, que puede ser RIF, por ejemplo, o que tiene una condición mejor frente al fisco, y luego enajena esa casa habitación. O resulta que mi hijo tiene 10 hijos y le dono la casa, el inmueble, la bodega a él y a los nietos, y luego ellos lo venden. Entonces el fisco, a través de esta figura, a través de esta opción, va a poder desestimar ese movimiento y ese acto que era civil. Va a decir, oye, no, pero lo mezclaste con un beneficio fiscal. Y aquí no tiene razón de negocios porque carece de lo mismo y tiene actos adicionales que no deberían de estar involucrados en la actividad. Entonces, en pocas palabras, el fisco, si haces un usufructo, si haces una donación, si haces una compraventa, mencionaban las pérdidas orgánicas no tienen que ver con esto, como no tiene que ver la economía de opción. No te lo van a tachar, pero si tú le vendiste al hijo de tu socio una maquinaria, perdiendo valor, aprovechando la pandemia, dices, bueno, voy a obtener recursos. Si un bien que valía 1,000 lo vendes en 100, generas una pérdida, ya no va a ser considerada una pérdida orgánica. Y entonces van a decir, oye, y resulta que ahora te la renta. Entonces, ese tipo de estrategias y de artilugios perfectamente documentados con actos jurídicos, con sus contratos correspondientes, con la fecha cierta, con el acta, con la transferencia, todo el cumplimiento de obligaciones, el fisco va a decir, en esta opción del 5A, el fisco va a decir, oye, espérame, te voy a recaracterizar, te voy a desestimar la operación y vamos a quedarnos como debió de haber sido, buscando tú un negocio verdadero, no buscando generar pérdidas o generar deducciones adicionales. Adelante. Gracias, Carlos. Y bueno, en este sentido, respecto de esta presunción de la teoría o doctrina de la serie de los actos jurídicos o de la secuencia de la transacción,
van a cobrar mucha relevancia principios jurídicos tales como el de la unicidad o individuación del acto jurídico. Piensen, por ejemplo, hablando de donaciones de padres a hijos, una serie continuada, que es una situación extremadamente común, de donaciones que realiza un padre a su hijo para que estudie en una universidad privada, entre las cuales se contiene una colegiatura de un monto más o menos importante, más los gastos de manutención. Ya, por cierto, tenemos una ficción jurídica, el impuesto a la renta, hablando de ficciones jurídicas, que las comentábamos hace un rato, que se establece y que se erige como tal, como ficción jurídica o presunción absoluta que no admite prueba en contrario, cuando el impuesto a la renta, si no manifiestas en tu declaración anual los préstamos o donativos superiores a 600,000 pesos, aun cuando en principio estuviera exenta, la autoridad te la va a reclasificar, reputándotela para todos efectos un ingreso gravable, sin considerar la exención. Entonces digo, es un punto que se tendrá que cuidar, ¿no? Porque es extremadamente común ese tipo de casos. Y bueno, en el ejercicio de las facultades de comprobación que se realizarán, se contempla y se incorporó al final del día en la Comisión de Hacienda, cuando realizó su dictamen, una figura que se adicionó a este artículo que no venía contemplada en la iniciativa original, que es el someter la aplicación de este artículo a la opinión de un comité. Para ello quisiera pedirle a mi socio, el doctor Óscar Álvarez del Toro, si nos pudiera explicar estas cuestiones relativas a la opinión del comité. Adelante, Óscar. Claro que sí, Gustavo. Bueno, ya vimos a grandes rasgos en qué consiste la regla antielusión que se incorporó en nuestro sistema jurídico. Todos los vericuetos que trae esta regla, que van a empezar a brincar al momento en que la autoridad lo quiera aplicar. Bueno, y dentro de esta regla antielusión contempla o se prevé la existencia de un comité. Pero para darle contexto, quiero comentar unos puntos previamente. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 5A? Que esta facultad de la autoridad la tiene que ejercer en ejercicio de sus facultades de comprobación. Y nos señala 3 facultades de comprobación, que son visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Y nos comenta que antes de la emisión de la última acta parcial del oficio de observaciones o de la resolución provisional, tiene que solicitar al comité de la autoridad la aplicación del artículo 5A. Y se cuenta con un plazo de 2 meses para que el comité decida si se aplica o no el artículo 5A. Entonces, les comento esto porque esto va a ser muy importante cuando ya se esté aplicando, porque hay plazos que se tienen que cumplir y si no se cumplen van a estar fuera, ¿no? Y nos señala este artículo que existirá un comité que será un órgano colegiado integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el SAT. ¿Y dónde está regulado todo lo relativo a este órgano? ¿Cómo estará integrado? ¿Quién será el presidente? ¿Las facultades? Bueno, no está en la ley. La misma ley señala que será a través de disposiciones de carácter general, que hasta el día de hoy no se han emitido. Entonces, estamos en espera de que se emitan para ver cómo va a ser el funcionamiento de este cuerpo colegiado. Ahora, aquí hay un punto bien importante, porque si en el plazo de 2 meses, si la autoridad le pide permiso al comité para aplicar el artículo 5A, y este comité en un plazo de 2 meses no responde, se va a entender como que el comité no autorizó la aplicación del 5A, y entonces el contribuyente pues, estaría del otro lado porque ya no le va a sufrir con la aplicación de este artículo 5A. Ahora, ¿qué pasa si se aplica y si responde el comité que sí, que adelante con la aplicación del 5A? Bueno, la misma ley nos dice que el plazo es de 2 meses contados a partir de que la autoridad fiscal somete al comité la aplicación del 5A.
Entonces, va a tener que publicarse, y me imagino que en las reglas así debería de estar previsto, en qué momento la autoridad solicitó al comité la aplicación del 5A, porque a partir de ese momento van a correr los 2 meses. Entonces, tendría que regularse todo eso y tendría que hacerse público o notificarse de alguna forma para ver que se cumplan con estos plazos, porque si no sería ocioso el que se hubieran puesto estos plazos y sería una violación al principio de legalidad y seguridad jurídica. Entonces, cuando se trate de aplicar este artículo en sí, va a generar pues muchas oportunidades o problemática, ¿no? Dependiendo del punto de vista como lo veamos. Ahora, se ha preguntado y también se cuestionó mucho cuando se incorporó a principios de año este artículo. Bueno, ¿por qué nomás está integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del SAT? ¿Por qué organismos populares o de cámaras o síndicos o incluso de la Prodecon? ¿Por qué no se incorporaban como un tercero en discordia para que mediaran un poco con la aplicación? Pues no fue así. O sea, todo quedó del lado local, o sea, la autoridad fuera del local, en este caso, y serán los mismos funcionarios del SAT quien decidan si aplican el 5A o no lo aplican. Entonces, les comento, hasta el día de hoy no se han publicado las reglas, va a ser muy importante ver cuando se publiquen de qué manera está regulado y ver si está regulado correctamente o existen algunas lagunas, porque si llegaran a existir lagunas, habría ahí pues, elementos de defensa en caso de que algún contribuyente le quisieran aplicar este artículo 5A. Ese es mi comentario, Gustavo. Perfecto, socio, gracias. Bueno, y hablando de razones de negocios o de prácticas comerciales ordinarias, una práctica extremadamente común, y aquí damos paso a nuestra segunda temática, es el fenómeno de la tercerización o del outsourcing. Y desde el punto de vista de las estrategias de negocios y del management, quisiera pedirle al contador público Jorge Moreno González si nos pudiera explicar qué establece el management y la administración moderna sobre la tercerización. Adelante, Jorge, por favor. Sí, gracias, Gustavo, por la oportunidad de platicar de tercerización. Tercerización, comúnmente conocida como outsourcing, anglosajismo, y que en México encontramos su fundamento legal en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, que si me permiten, nada más para poner en orden las ideas y seguir con la locución del tema, es que el artículo 15A nos señala que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija la tarea del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Y tendrá que cumplir con tres puntos. No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares y que se desarrollen en el centro de trabajo. Y deberá justificar su carácter especializado. Y posiblemente no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realicen el resto de los trabajadores. Esa es para que se cumplan las condiciones de la definición del 15A. Pero bueno, en el mundo global que vivimos, Gustavo, fíjate que hay una definición que me pareció muy importante, en la cual las empresas ejecutan la tercerización desde a finales de los 80s, que hubo una recesión mundial, no similar a esta que estamos viviendo, que hemos perdido ya muchos trabajos, pero la tercerización, su contratación laboral legal, es fundamental en el desarrollo de cada compañía o de cada entidad física o moral. ¿Por qué? Porque las compañías hoy por hoy, ante la competencia feroz y global, pues se enfocan, por ejemplo, una industria que produce un proceso X de hoy un teléfono celular, un componente del mismo, un chip de memoria de una computadora, etcétera, 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 pues enfocan todo su potencial de trabajo
a la consecución de ese ingreso. Y tareas colaterales importantísimas, como cuáles: la contabilidad, el cumplimiento fiscal, dependiendo en su región donde esté, la administración de las nóminas, pues subcontratan esa área especializada porque no es su core business, como tú lo denominas, para eficientar el proceso. Como paréntesis, se descompuso en México porque se encontró la evasión, que no es mi tema ahorita. Yo hablaría de las bondades de la tercerización, que evidentemente en México, como se distorsionó, pues ha venido dándole modificaciones tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la Ley del Impuesto de Valor Agregado, como a los requisitos de deducción del pago del tercero, porque en México, desde los 80, existen empresas muy serias, muy serias, que inclusive, pues, empresas transnacionales como IBM, como Hewlett Packard, por nombrar algunas, han tenido procesos de subcontratación permanentes en diferentes procesos de especialización. Luego, entonces, este tema de tercerización, pues, legalmente y fundamentalmente llevado dentro del proceso de trabajo de cada entidad, pues es fundamental y juega un papel importante. Lo que pasa es que lo hemos distorsionado a través del tiempo para encontrar figuras de evasión. Gracias, Jorge. Bueno, y esta práctica de conservar en el core business el núcleo corazón de las actividades del negocio esenciales o fundamentales, donde se genera la mayor cantidad del valor agregado, y externalizar o tercerizar las adyacencias, todas aquellas actividades no fundamentales o esenciales, generó a inicios de este año una controversia por la incorporación de la figura de la retención del IVA y también la supresión de la regulación del artículo 27, fracción quinta, por lo que vea deducciones de impuesto a la renta. Y para explicarnos ello, le cedo la palabra al contador público Carlos Alberto Flores Alvarado. Adelante, Carlos. Gracias. Pues sí, como bien dice Jorge, la tercerización adecuada, la normal es buena, ayuda mucho a las empresas. Aquí la cuestión es lo virulento que está el tema por parte de la autoridad, y entonces lleva a las empresas a reunir una serie de requisitos que le ayuden a soportar las contrataciones o las subcontrataciones que hagan. Anteriormente teníamos en el 27 fracción quinta de la Ley del Impuesto a la Renta, teníamos una serie de obligaciones a cumplir. Es decir, básicamente tener un expediente del personal de que estuviera dado de alta en el Seguro Social, de que estuvieran pagadas sus cuotas, de que estuvieran retenidos sus impuestos y pagados los mismos. ¿Qué recomendación les hago? Sigan con eso, miren, les van a revisar actualmente, la autoridad les va a revisar 2016, 17, bueno, 15, 16, 17, 18, 19. Cada ejercicio tiene sus requisitos a cumplir. Desafortunadamente han ido cambiando en el tiempo. ¿Qué me recomiendas o qué les recomiendo para efectos de la tercerización, para efectos del outsourcing interna, que le llaman insourcing, o outsourcing externa? ¿Qué les recomiendo? Bueno, cumplan con los requisitos del 27 quinta. Ya no está vigente, no, ya no está vigente. Cúmplanlos con eso, cumplan los requisitos, tengan toda la documentación, soporte, tengan los contratos, tengan las liquidaciones del Seguro Social, los pagos correspondientes, tengan las retenciones, las nóminas, las listas de raya, tengan toda la documentación pertinente. Ahora, ¿qué trató de hacer la autoridad? Y la exposición de motivos habló de la subcontratación y todo el rollo de la subcontratación. Dijeron, bueno, vamos a retenerle el IVA a este tipo de operaciones. A toda la facturación por subcontratación vamos a retenerle el 100% del IVA. A la hora, cuando sale la ley, cuando sale ya esto en la ley del impuesto al valor agregado, en el artículo 1A, cuando sale la ley, dice, oye, toda la retención, toda la prestación de servicios, en la cual pongan a disposición del contratante personal que trabaje o no dentro de sus oficinas, reténle. Y se ha armado
un batidillo, porque la autoridad ha contestado qué casos sí, qué casos no, dando bandazos. Ya no sabemos cuándo tienen que retener y cuándo no tienen que retener, porque se lo dejó tan ambiguo, tan amplio, que la gente no sabe. Yo les he dicho, digo, muy amplia mi interpretación. Si tienes duda y tú pagas y tú tienes la deducción, retén, para que no tengas un problema de rechazo de la deducción. Ahora, fíjense muy bien, a este tipo de contrataciones, a este tipo de deducciones, les aplica el 5A. ¿Por qué ejercicio? Por todos los ejercicios que la autoridad tenga facultades para revisar. Basta que haga la revisión, basta que, como decía Oscar, solicite al comité la aplicación del 5A, ¿va? Entonces, debemos de tener cuidado porque entonces, oye, esta serie de actos que realizaste para subcontratar personal, voy a decirte que siempre no, que no es una subcontratación de personal, que no pagaste una prestación de servicios, que no pagaste una tercerización. Los trabajadores eran tuyos. Voy a decirte, y lo tocará al exmercado, que me debes seguro, que me debes Infonavit, que me debes 2% sobre nóminas. Muy delicado. Por eso les recomiendo, armen perfectamente sus expedientes, armen los expedientes partiendo con toda la documentación que venía en el aplicativo, con toda la información que les pedía el 27 fracción quinta ley del impuesto a la renta, por los años que aplica y por los años que no aplica. Más bien por los años que la autoridad les puede revisar a ustedes. ¿De acuerdo? ¿Listo, Gus? Sí, me gustaría aportar algo. Adelante, Jorge. Referente a la tercerización outsourcing, recordemos que se quedó detenida en el Senado la iniciativa del senador Gómez Urrutia, en la que intentan penalizar las prácticas indebidas de tercerización y obligar a aquellos patrones que evadieron a través de las prácticas indebidas de tercerización el pago de todo el PTU que se omitió, el pago de todo el impuesto sobre la renta que se emitió, el pago de todo el impuesto de los impuestos de contribuciones a terceros que se omitió, pero que está detenida ahí. Se está modificando porque también tenía tintos penales, pero no olvidemos que se tiene ahí en el Senado detenida, pero tengo conocimiento de que se está ajustando esa, porque van la autoridad fiscal, IMSS, Infonavit, ya firmaron convenios con la UIS por ese tipo de evasiones para también tipificarlas como lavado de dinero. Gracias, Jorge. Le recordamos a nuestros participantes que si tienen cualquier pregunta nos la pueden canalizar vía chat para hacérselas a los panelistas. Por la importancia del supuesto y lo controvertido, Carlos y Jorge, me voy a permitir dar lectura al supuesto del artículo 1A, fracción cuarta, que es el supuesto de la controvertida retención. Y la fórmula, como bien lo dices, Carlos, está bastante ambigua. Te habla de sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se ponga a disposición del contratante o de una parte relacionada de este, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante y una parte relacionada de este, o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé la obligación contractual. Esta colita del independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual y que motivará esta retención del 6% de la contraprestación efectivamente pagada en IVA, prácticamente sería un ejemplo específico en IVA del llamado principio de la sustancia sobre la forma, o sea, el nombre o clasificación que le atribuyas al acto contractual que esté en la base de esta operación no va a determinar su naturaleza, sino su contenido económico o su lógica económica o empresarial, tal y como lo establece la NIF 2 de los postulados básicos de las normas de información financiera, con el principio de la preeminencia o prevalencia de la sustancia económica sobre la forma o naturaleza jurídica. No olvidemos que también se quedó detenida que la reforma al IVA iba sobre el 100% del IVA a las pagadoras, porque la autoridad sabe perfectamente que la evasión está independientemente en las
cuotas de seguridad social o contribuciones de seguridad social, independientemente del impuesto sobre la renta de los trabajadores, está en el IVA, que también no se está pagando porque se sigue en el mercado vendiendo ese, que ya te lo vamos a ver más adelante con el licenciado Alex, esa figura. Pero también quedó tan maquiavélico el contexto como todos, como los últimos 6 años de nuestros legisladores, que inclusive las preguntas y respuestas que da el SAT en su portal confunden más. Porque evidentemente la retención va enfocada a esa tercerización fraudulenta, pero como no puede ser tan obvio, de que no lo puede decir abiertamente, pues involucra a las buenas y a las malas, por decirlo de esa manera, pues. Sí, y ahí los tienes con ese 1A. Pensemos, Jorge, en el sendero de las buenas, en una típica empresa de promotoría de negocios contratada por las grandes suministradoras de unidades de stock que se venden en los grandes jugadores de retail, ¿no? Como Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, ese tipo de titanes, que contrata promotores de ventas que se instalan en los grandes supermercados para hacer esa promotoría de ventas. Prácticamente la empresa estaría poniendo a disposición a sus promotoras de ventas, que son las que te dan a probar las degustaciones de los productos específicos o las demostraciones, ¿no? Sí, En su función de promotoras o mostradoras. Y dirías tú, oye, en ese caso, evidentemente no tienes una operación simulada, no tienes una operación ni abusiva ni agresiva, pero prudencialmente algunas de estas empresas han tenido que tomar la decisión prudencial en términos de evitación y prevención de riesgos de aceptar la situación de la retención del 6%, ¿no? Sí, que al final del camino, hablando en el aseo técnicamente de las compañías, de su proceso de cumplimiento fiscal, pues aun cuando le retengan ese porcentaje de IVA, se lo van a acreditar, o sea, sin problema, porque ellas no están evadiendo, ellas nada más están cumpliendo y se quitan de problemas de interpretaciones, pues. Bueno, y para platicarnos de los aspectos jurídicos y las implicaciones de seguridad social, del outsourcing, de la subcontratación y de los denominados por los fiscos esquemas agresivos de pagadoras y de tercerización, le cedo la palabra al licenciado Alex Horacio Mercado Rodríguez, que nos habrá explicado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo, y a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. Vamos a tratar de explicar de una forma muy general en relación a estos dos temas que pone sobre la mesa el doctor Gustavo, en relación a la outsourcing y conocida aquí en nuestro país como la subcontratación. La outsourcing, como sabemos, es una palabra anglosajona que se venía utilizando y por la escuchábamos en el día a día, y no es así que hasta el año 2009, cuando el Seguro Social empieza a detectar una serie de esquemas en los cuales el personal era pasado de una empresa a otra con efectos de disminuir el pago de las cuotas patronales. En el 2009, en julio, se hace una modificación a la Ley del Seguro Social adicionándole unos artículos que ahorita los vamos a ver, pero no es sino hasta el 2011 en que en la Ley Federal del Trabajo, como ya lo bien apuntaba el contador Jorge Moreno, en la Ley Federal del Trabajo se adicionó el artículo 15A, el 15B, 15C y 15D en la Ley Federal del Trabajo. Efectivamente, el término de outsourcing, al no estar ni siquiera regulado en nuestro sistema jurídico, se pretende hacerlo mediante esta adición de esos artículos en la Ley Federal del Trabajo, en donde, si vemos el artículo 15A, la siguiente, habla del régimen de subcontratación, y como bien y atinadamente lo comentó el contador Jorge, están las dos partes, una que es la contratante y otra que es la contratista. Y curiosamente, la parte contratista dice que debe de ejecutarlo con sus propios elementos, en pocas palabras.
Dice también que el contratante lo único que va a hacer es pues, fijar cuáles son las tareas y cómo se va a desarrollar y supervisar esas tareas, y esto es lo que tiene que hacer. Sin embargo, en la práctica vamos a ver que más adelante que eso se desvinculó, porque a fin de cuentas el personal con el que se trabajaba en la contratante era la misma que ahora tiene el contratista. Había condicionantes que se le imponen al patrón para decir que si es o no es una subcontratación del personal, y esto lo vemos en la siguiente lámina, en donde efectivamente, como lo comentó Jorge también, dice que no debe abarcar la totalidad de las actividades. Yo aquí siempre pongo un ejemplo muy simple para tomar estas 3 o 4 puntos que habla este artículo 15A, en donde pensemos en una empresa que se dedica a hacer tornillos. Y entonces yo no puedo, y pensando en los tornillos, que los torneros, quienes hacen esos tornillos, voy a contratar a una empresa para que venga a traerme los torneros y que se dediquen a hacer tornillos con mi propia maquinaria. Claro que no caería dentro de las condiciones que señala la Ley Federal del Trabajo, porque dice que no podrá abarcar la totalidad de las actividades que sean iguales o similares en la totalidad en que se desarrolla en mi centro de trabajo. Se debe de justificar un carácter especializado, quizás hacer hablando del mismo ejemplo de tornillos milimétricos con una cierta especificación para cuestiones de aeronáutica y demás, pudiera ser el momento en que pudiera contratar a una empresa donde esté especializado en eso y si tener esos trabajadores. Dice también este artículo que no podrá comprender tareas iguales o similares que hacen el resto de los trabajadores, aunque sabemos que en la práctica, como ya lo mencioné, pues la totalidad de los trabajadores eran pasados de una empresa a otra, pues con la finalidad de, en primer término, pues disminuir el pago de los impuestos y de todas las condiciones de seguridad social, como es el IMSS, Infonavit, 2% sobre nóminas, etcétera, que lo vamos a ver. Así las cosas, la siguiente, también nos impone esos artículos adicionales que se cumpla con las disposiciones aplicables en materia de seguridad social, salud, medio ambiente. Aquí podemos hablar inclusive ya ahora más moderno, en la NOM 35 y NOM 36. Bueno, si esos trabajadores llegan a mi empresa o al lugar de trabajo y están aquí, llegan a lesionarse, ¿quién es el patrón? ¿A quién, el contratante o el contratista? Y empieza la problemática, ¿no? Inclusive para efectos del Seguro Social, también resulta en ocasiones un problema y de ahí derivan inclusive en créditos o capitales constitutivos. El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo dice que no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada a los trabajadores. Y bueno, como lo hemos visto, y vamos a ver este esquema en la siguiente lámina, en donde resulta muy claro la outsourcing, o hablemos de la subcontratación, que debe de ser bajo los términos de la ley, es lo que estamos viendo. De su lado derecho vemos al contratante que fija las tareas mediante un contrato y demás con el contratista, que se supone que él debe tener sus trabajadores para prestar los servicios. Ha habido una serie de situaciones en las que dice, bueno, que prestar los servicios se trata que mi personal vaya y ponerlo a disposición de otro. O sea, el trabajo lo estamos comerciando o estamos comerciando a los trabajadores. Y entonces se generan una serie de situaciones que inclusive podemos decir que en ocasiones se vulnera hasta los derechos humanos de los propios trabajadores por la esencia del contrato que se genera al momento de que se hace entre contratante y contratista, en donde nada más lo que hace es una simulación de pasar los trabajadores. Pero lo que es la subcontratación como tal es de que yo contratante hago un contrato con una persona. Voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínense, yo soy una empresa donde tengo 200 trabajadores o 300 trabajadores, para caer en el supuesto, en donde me van a hacer un dictamen del Seguro Social. Contrato un despacho, ese despacho acude a mi empresa, se instalan, les digo, va a estar en tal oficina, etcétera. Nosotros tenemos un horario de tal a tal, y entonces esos trabajadores que acuden a desarrollar todas las actividades para efecto de hacer el dictamen, pues si bien es cierto, ahí estoy haciendo una especie de no estoy haciendo una subcontratación de una cuestión especializada que yo no tengo en mi empresa,
Al fin de cuentas, terminan con el dictamen, lo acaban, me lo entregan y se van. Pero toda la relación obrero-patronal queda a cargo del contratista. Creo que es un ejemplo muy simple de cómo una subcontratación es legal. Sin embargo, pues ya sabemos que se ha tergiversado y aún así queriendo todavía la autoridad tratando de meter orden, hace una modificación, en la siguiente lo vamos a ver, en la siguiente lámina, al artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos habla que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son de orden público y dice que no producirá ningún efecto legal en los casos y manejaba en ese entonces 13 fracciones, adicionándosele el 1 de mayo del 2019, 2 fracciones nuevas en donde habla muy claro, dice, encubrir una relación laboral con efectos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones en general. Y además, la siguiente dice, registrar un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. Para eso, entonces, habría que entender, bueno, cómo está este género. Si vemos la siguiente lámina, conocíamos las pagadoras, después entraron al ajo lo que eran las outsourcing, y ya se empieza a manejar un sinnúmero de nombres. Decimos, estás subcontratando, estás haciendo una tercerización, estás haciendo suministro de personal, ¿qué estás haciendo? Fue tanto el manejo que se hizo de estas figuras jurídicas, unas, otras no jurídicas, que llega al grado en que la autoridad se para y dice, bueno, señores, inclusive hace poquito, en estos días pasados, la secretaria de Trabajo y Previsión Social señala que dice que se le acabó la fiesta a las outsourcing porque ya tienen detectados algunos esquemas, como vemos en la siguiente lámina. Dice, ya tenemos los esquemas ya detectados por las autoridades, ya los vimos, ya vimos el IMSS, ya vimos Infonavit, ya vio el SAT, ya vimos nosotros, todo lo que son pagadoras, todo lo que utilizan tarjetas de débito para efecto de pagarles remanentes o cargas a los trabajadores, las outsourcing, insourcing, los planes de pensiones que están muy vistos, la cuestión de la previsión social, la salida del dinero para los trabajadores mediante los sindicatos, el pago de herramientas de trabajo, botas, etcétera, uniformes, mediante acciones de trabajo, anticipos de previsión social como sociedades de seguridad social, sociedades civiles, sociedades cooperativas, todos estos esquemas, unos van enfocados hacia el trabajador y otros van enfocados hacia los directivos de las empresas, pero todos estos esquemas los tiene detectados la autoridad y que lo que está, como bien lo apuntó Jorge, lo que está haciendo la autoridad en estos momentos es decir, a ver, señores, vamos a revisar realmente qué es la subcontratación y todo el que esté fuera de lo que dice la Ley Federal del Trabajo, lo vamos a sancionar de alguna manera, llegando inclusive, como ya lo comentó Jorge, a las cuestiones de carácter penal. Habría que entender mucho en estos temas para poder decir si estamos o no estamos dentro de lo que es la subcontratación, lo que ha señalado la Corte en forma inclusive muy vaga, como lo vemos en la siguiente lámina, en donde habla del contrato de suministro, nos habla de su concepto, clasificación, diferencias, las diferencias con el de prestación de servicios. Nos habla de que este contrato de suministro básicamente es entregar bienes materia del contrato y dice, y excepcionalmente prestar servicios. Sin embargo, en la práctica, lo que vemos es que se toma como si fuera una similitud, el contrato de suministro con prestación de servicios de trabajadores, y al final de esta tesis en general dice, el obligado debe cumplir con las obligaciones que contraiga en forma personal, pues se toma en cuenta la calidad de la persona que se le entregó el trabajo profesional, lo que no ocurre en el contrato de suministro. Pero a fin de cuentas, en la práctica, esta tesis aplicada a la mayoría de los esquemas que anteriormente expuse, no aplicaría, que la mayoría hacen un contrato, en lugar de entregar una materia o bien, lo que hacen es enviar al personal como que si estuviera un acto de comercio el trabajo, ¿no? La siguiente tesis que está también aquí nos habla de la subcontratación laboral, aunque son tesis aisladas si lo analizan,
realmente nos dicen que esa subcontratación no viola el derecho a la libertad del trabajo. Y luego nada más lo único relevante de toda la tesis dice que deberán de cumplir con un mínimo de condiciones que permitan que la actividad se realice con la debida protección de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, si lo analizamos, no hay mucha tela donde cortar todavía. Ese es el motivo por el cual se han presentado las iniciativas para efecto de modificar los esquemas agresivos de lo que es la subcontratación, la tercerización, la outsourcing, o pónganle el nombre que quieran, para efecto de que la empresa pague o que la empresa llegue a determinarse quién es el patrón o si es quien recibe nada más el producto o si es con quien van a trabajar. Se genera una serie de situaciones que esto nos remite en mucha materia a la cuestión del seguro social, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, ya que si voy a poner el ejemplo más simple, si yo tengo un trabajador que lo mando a la empresa X, la empresa A lo manda a la empresa B a que haga esas actividades, y voy a pensar en alguien de la limpieza. Yo subcontrato la limpieza, llega el trabajador, lo están atendiendo, no tengo como ya también bien lo dijo Carlos y Jorge hace un rato, no tengo la documentación necesaria que debería de tener en este momento para pedirle a quien me está mandando a esas personas a hacer la limpieza, que tengan su alta en el Seguro Social, que estén pagando las cuotas. Llega a mi fuente de trabajo, empieza a elaborar y se accidenta. Una vez que se accidenta, lo llevamos o lo llevan a la Cruz Roja, se lo lleva, llega a la Cruz y luego le dicen, oye, ¿tienes Seguro Social? Pues es que estoy trabajando. ¿Dónde trabajas? No, pues que trabajo en la empresa B, cuando realmente quien lo contrató fue la empresa A. Pues le dan toda la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, ven que no ha estado de alta y le fincan un capital constitutivo a la empresa. Y eso es decir, en este caso a la contratante. Cuando quieres revirar en contra de la contratista, en ocasiones ya se fue y te dejaron con un problemón. Y eso hablando de un tema así que sucede muy seguido. Por eso cuando la ley del Seguro Social se modifica, en el 2009, nos dice que cuando participe un intermediario laboral, no importa cómo se llame a fin de cuentas, si está laborando y tú eres el beneficiario y cumple con lo señalado en el artículo 12 y demás de la Ley Federal del Trabajo, pues es tu trabajador. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de empresas, como lo dijo Carlos, si no se tiene toda la documentación, aguas, porque entonces sí te pueden fincar responsabilidades que a lo mejor ni tenías. Podrás tener tu contrato, podrás tener todo lo que quieras, pero los derechos de los trabajadores los van a ejercer y pueden fincarte ya sea un capital constitutivo o en otras ocasiones fincarte créditos fiscales. Dice aquí en ese artículo 15A también que se ejecuten cuando hay un contrato, ya sea, dice, no importa cómo se llame el patrón, pero si existe un contrato y se están ejecutando esos servicios o trabajos acordados bajo la dirección de la persona con la que van a desempeñar una actividad, entonces el instituto lo que dice, ¿sabes qué? Voy a primero requerir a la empresa que te contrató para ver cómo va en el pago de las obligaciones. Si él no me responde, tú, empresa, segunda empresa, donde estás desarrollando la actividad, vas a ser el responsable y te puedo fincar créditos fiscales. Entonces, la ley del Seguro Social se modificó mucho antes que la ley federal del trabajo, pero le faltaba esa pinza para cerrarla en relación de ver realmente qué es la subcontratación. Pero se ha diversificado tanto, como vimos hace rato, que es difícil que en la actualidad lo que hace en general la autoridad, es decir, si son tus trabajadores, han sido tan satanizadas estas prácticas por las autoridades pero realmente si la revisamos, sí tienen ciertos beneficios, como también lo manejó Jorge Moreno, ya que favorecen la optimización de los recursos financieros, disipan cargas financieras de la empresa de una manera legítima, sirven para optimizar los procedimientos administrativos,
minimiza el riesgo y le brinda una seguridad y certidumbre a la empresa, y además favorece la productividad laboral. Pero en contrapunto, como lo vemos en la siguiente lámina, hay acciones de las fiscalizadoras, eso es el IMSS, el SAT, el Infonavit, en donde van sobre esas empresas que utilizan estrategias agresivas. Dice, si estás frente a un esquema agresivo de subcontratación, te voy a revisar primero si cumples o no las condiciones de la subcontratación laboral de acuerdo a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Si se da la materialidad de la operación o si se trata de una simulación, si nada más tomé los trabajadores de la empresa A y los pasé a la empresa B para efectos de disminuir las cargas impositivas. Lo que hacen las fiscalizadoras es pues, pasarse información, comparten la información entre el IMSS, el Infonavit, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y Valores y otras, inclusive los estados, para una vez que se detecta la irregularidad, poder documentar y sustentar la anterior todavía, poder sustentar sus denuncias o sus créditos y a fin de cuentas es emitir el crédito fiscal, ¿sale? Y desconocer, como ya lo había platicado Carlos, desconocer los efectos fiscales en lo que comentó Carlos en relación al IVA. Y bueno, y sí hay que estar muy atentos también a lo que comentó en ese rato el contador Carlos en relación a guardar toda la información conforme el 27, ¿no? Bueno, la siguiente nos habla de que ya revisada todo lo que es el outsourcing, todo lo que es la subcontratación, los esquemas, una vez revisados por la autoridad, dice, ya detecté que tienes una pagadora, póngale, se acuerdan del nombre, como le pongas. ¿Cómo lo voy a revisar? Mediante visitas domiciliarias en la vía administrativa, desde luego, revisiones de gabinete, la recuperación de devolución de saldos a favor indebidos, que ahorita se está usando mucho de Infonavit, mediante la ejecución de créditos fiscales, iniciando facultades de comprobación y determinación de los créditos fiscales a cargo de las empresas. O sea, el tener contratada a una empresa que me vaya a suministrar personal, hay que tener toda la documental, desde los pagos, las altas en el Seguro Social. De no ser así, o que se esté pagando mediante tarjetas cantidades adicionales, y que el trabajador en un momento vaya y reclame, puede ser motivo de que te finquen responsabilidades. Hay que tener mucho cuidado con eso. En la vía penal, lo que están haciendo es, de algunas querellas que han presentado, muy pocas todavía, pero creo que va corriendo para allá, lo que hacen es seguimiento a las querellas, están tratando de que los mismos trabajadores denuncien hechos como delictivos, están tratando de exhortar a los prestanombres a denunciar y exhortar en los casos de robo de identidad a denunciar ante la autoridad para efecto de sancionar a las empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las outsourcing. Hay outsourcing muy bien trabajadas, muy bien llevadas en todo, IMSS, Infonavit, SAT, etcétera. Sin embargo, pues esto ya sabemos que ha crecido tanto con todos los nombres que hace rato les manejé, en donde se hace que los trabajadores se les pague a lo mejor la misma cantidad, pero con disminución en las prestaciones de seguridad social en general y el pago de los impuestos. De mi parte, pues sería todo. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Alex. No sé si alguno de los otros panelistas quiera hacer alguna participación o tengamos preguntas de nuestro público. Jorge, Carlos, Gustavo. No. Creo que hay una pregunta, tocayo, por ahí. Completo, Alex, felicidades. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta respecto a lo que mencionaron sobre elevación de impuestos como reducción de IMSS, Infonavit, ISR, ISN, por medio del uso de esquemas. Alguna vez una empresa me ofrecía el pago de mi nómina en dos partes, es decir, registrarme con un saldo diario integrado ante el IMSS y otra parte por medio de un plan privado de pensiones. ¿Qué opinan al respecto? Alex. Ok, miren, los planes de pensiones creo que es algo de lo que ya está más visto que nada. Como hablar del programa televisivo que más se vea, no sé cuál sea, pero haz de cuenta que sí la autoridad lo está viendo. ¿Qué pasa con los planes de pensiones?
Dice que hay dos cosas. Tengo que tener un actuario para tener un plan de pensiones en mi empresa, una cuestión actuarial. Segundo, que esos planes de pensiones sean para cuando yo cumpla 60 años y que no deben de ser pagados en forma semanal, mensual, bimestral, etcétera. O sea, eso quiere decir que voy haciendo un ahorro para el retiro. Y lo voy a poner un ejemplo así muy simplón. Si yo guardo un peso, mi patrón me da otro peso y cuando yo cumpla los 60 años y ya esté en posibilidad de obtener una pensión, entonces es cuando yo puedo ejecutarlo. Ese sería un plan de pensiones normal, privado de pensiones normal. Sin embargo, todos los que se venden son de que cada quincena o cada mes te están dando el recurso y eso existe por parte del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, un criterio donde precisamente habla de ese tema y ese criterio está avalado por la CONSAR, en donde habla que no se pueden entregar, si se entregan cantidades semanales, mensuales, no es un plan de pensiones. Eso quiere decir que si te lo detecta, en este caso el IMSS, es muy fácil que te puedan cobrar las cuotas que omitiste. O sea, cero recomendable eso. ¿Tenemos otra pregunta? En el tema de subcontratación, ¿es correcto emitir una constancia de retención para el contratista? Debe de hacerlo, de hecho. Carlos. A ver. En el tema de subcontratación, ¿es correcto emitir una constancia? Sí, es correcto. Jorge, ¿algún comentario? No, bueno, el plan privado de pensiones, yo participo en la Comisión de Anticorrupción de la legislatura actual en la Cámara de Diputados, en la cual estoy en la comisión tributaria que le llaman, y el tema ya se trató, ya lo trae tanto desde a finales del año pasado, ese plan privado de pensiones, como lo explicó claramente Alex, ya lo trae la Unidad de Inteligencia Financiera como lavado de dinero, porque hay cantidades multimillonarias, pues todo lo que fue subcontratación laboral, todo ahorita lo que está pasando con congelamiento de cuentas de las empresas que le llaman factureras y todo ese rollo, pues es parte del mismo, de la misma bolsa de defraudación fiscal de este país por todas las empresas de todos los contextos de defraudación fiscal. Y entonces, evidentemente, el plan que le pongas, el nombre que le pongas, si hay dispersión quincenal, mensual de una figura noble, pues ¿qué pasó? Recordemos qué pasó con las sociedades cooperativas, ¿no? Siguen estando las que son reales y cómo se distorsionó ese contexto hace 5 años, hace 10 años. Sí, hay que tener mucho cuidado, ninguna figura cumple con el requisito, no hay ninguna figura actual en México más que la subcontratación que acabamos de ver conforme al 15A y el que tengas a tus colaboradores empleados bajo el régimen normal de ley del Instituto Mexicano de Seguro Social, conforme al 27. Tenemos una pregunta más. Si contrato una empresa de subcontratación, ¿qué documentación les pido para respaldarme? Como lo decía Carlitos, el artículo 27, fracción quinta, en el último párrafo, hasta el 2019, que fue una reforma 2014, exigía o pedía ahí la documentación mínima para que esa subcontratación fuera deducible, ahí lo pueden leer, que fue derogada a partir de 2020, porque cambió el contexto, porque en teoría el ataque frontal a las subcontratistas fraudulentas, el contexto es diferente. Correcto. Y estar, si tienes una buena alianza con tu prestador de servicios, pues nada más cruzarse información del pago de los impuestos, del cumplimiento de obligaciones, liquidaciones. De por sí, Alex menciona, es un riesgo toda subcontratación cuando no tenga una razón lógica para llevarla a cabo. Pero si pagas 100% tus impuestos, excepto la PTU, pues vas a tener un problema menor. Sin dejar de lado el acto de molestia, las explicaciones, el atender una revisión, el que
el que tengas algún tipo de problema, pero si demuestras que contigo ganaba 100 pesos, con la contratista gana 100 pesos y los impuestos están totalmente pagados, pues yo creo que minimices mucho el problema. Bueno, tenemos una pregunta más. El decretar dividendos de una empresa que tiene CUFIN 2013 para subirse a la holding y esta a su vez puede repartir dividendos a sus socios sin la retención del 10%, todo el mismo mes, por ejemplo, podría ser cuestionado por no tener razón de negocios. No considero que aplique la razón de negocios a un procedimiento aplicado en ley. Los dividendos del 2013 hacia atrás o las utilidades generadas del 2013 hacia atrás que dan como consecuencia la posibilidad de un pago de un dividendo no es un artilugio o una estrategia. Es la única forma válida de retirar dinero de sus utilidades de los accionistas de una empresa. Carlos, que sería como el caso que ponía el tocayo Gustavo Hernández Alvarado del ejercicio de un atributo fiscal legal como las pérdidas fiscales. Claro. Totalmente. En el caso de algún daño o perjuicio al trabajador por motivo del desempeño de su actividad laboral o la responsabilidad, ¿es completamente el outsourcing o la empresa que contrata los servicios de contratación incurre en alguna responsabilidad? Ahí yo creo que son dos cosas muy importantes. Primero, que tengas un contrato bien hecho, ese es en primer término, con quien te suministra el personal. Y segundo, que los tengas dados de alta en el Instituto Mexicano de Seguro Social y que estén pagando las cosas como se deben. Porque sucede el caso de que, como lo comenté, van a trabajar, no los tienen dados de alta y el trabajador, donde ve que trabaja o donde está desempeñando el trabajo, dice que es su patrón. Entonces, siempre, como en las empresas, ahorita se genera mucho en las empresas de la construcción o en algunas de limpieza, de seguridad, donde si el trabajador no te muestra la entrada que está dado de alta en el Seguro Social, no entra a trabajar. Yo creo que es la forma mejor de cuidar que no sucedan esas responsabilidades hacia quien contrata el personal. Bueno, tenemos varias más. En un contrato de subcontratación de mano de obra que se tendría que aplicar esa retención del 6% del IVA. Pues en términos literales, como lo establece el artículo, pareciera ser que sí, ¿no, Carlos? Sí, claro. Yo creo que definitivamente sí. Como les digo, en las preguntas y respuestas, y lo mencionó Jorge también, la autoridad ha hecho un batidillo, pero vas a poner a disposición personal, reténle, ¿no? El contrato es de prestación de servicios e independientemente de cómo le llames al contrato, ¿no? Y finalmente yo les digo, mira, si es una operación transparente y si ambas empresas están pagando correctamente sus impuestos, la retención es lo de menos. El IVA es irrelevante porque el IVA no es un impuesto que se genere por ganancias. Es un traslado de recursos que va de una entidad a otra y al gobierno. Punto. Si no tengo nada que ocultar, que me retengan. Bueno, tenemos otras más. ¿Qué tan clara es la línea entre la subcontratación de personal y la prestación de servicios especializados? Creo que estaremos de acuerdo que la línea es muy delgada, ¿no? Es un espacio gris, Alex. Sí, muy delgada. Creo que hasta lo comenté en el tema en el ejemplo que ponía, donde yo soy una empresa de 300 trabajadores y contrato un despacho para que me haga un dictamen, ¿no? Ahí estoy hablando de una cuestión muy especializada, pero que también están acudiendo a mi centro de trabajo. Volvemos a lo mismo, hay que tener toda la documentación, como ya lo comentó el contador Carlos. Jorge, ¿ibas a comentar algo? No. Es que son sinónimos, ¿no? Sí. Una cosa te lleva a la otra transparente. Bueno, una más. ¿La autoridad en qué criterio se basa para determinar la presunción de operaciones simuladas? ¿Se basa en los servicios prestados o en los montos que se facturan? Bueno, en realidad se puede basar en el contenido obligacional total de la obligación, o sea, en los dos aspectos, tanto en la índole de los servicios, la naturaleza de los servicios, como en los montos de las contraprestaciones. Al final recordemos que una simulación es hacer aparecer por real algo que no lo es. Y una cuestión fundamental para que ustedes puedan vacunar la operación es el eliminar del contrato las llamadas contraintenciones o contradicciones internas que, por ejemplo, son extremadamente comunes
que existan en los contratos de outsourcing o de prestación de servicios, cuando en el capítulo de declaraciones o antecedentes te dice una cosa y en la cláusula del objeto normalmente te dice algo que contradice lo anterior. Y sobre todo, y más peligroso aún, eliminar los contradocumentos, que también son muy comunes y eso te podría situar en un escenario de simulación punible en términos del delito de equiparado a la defraudación fiscal previsto en el 109, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. No, y la reforma, Gustavo, del 113 bis, que ahí te califica también los importes y el delito de tráfico y te lleva a los 7.800.000 del delito calificado, ¿no? Del 108. Bueno, tenemos una pregunta más. Una empresa nos está ofreciendo un esquema de pago a socios en el cual nos comentan que pactan préstamos a socios y al final del ejercicio nos entregan una constancia de retención respecto de dividendos, de dividendo ficto, pero parece que en realidad el ISR de la constancia es virtual. ¿Qué opinan? De entrada hay todo un tema jurisprudencial, aun cuando hay jurisprudencia de que la constancia de retención de dividendos es la prueba idónea. Hoy es una cuestión que se está discutiendo en tribunales. No sé qué opinen sobre esto, Jorge, Carlos, Gustavo. Oye, pues mira, terrible, porque finalmente te están ofreciendo una forma de pagarle, ya lo dijo Alex, están contempladas las revisiones a dividendos y reembolsos. Una forma de pago termina siendo una pagadora. Vas a subir, fíjate, vas a subir a tus socios a una empresa que desconoces, con personas que se van a hacer socias que desconoces cuál es su actividad. Fíjate lo riesgoso que es, vas a ser socio de no sé quién. Vas a tener que facturarle servicios para alimentar de dinero a esta empresa que te paga. Entonces ya tienes ahí el acto del ingreso de deducción, ¿no? Luego vas a darle préstamos, entre comillas, a los supuestos socios, ¿va? Para que al final del año digas, oye, ¿sabes qué? Son dividendos fictos y como son dividendos fictos no aplica el 10% adicional y la retención de esta empresa se la va a llevar contra CUFIN. Sabemos que la CUFIN no aplica dividendos fictos. Sabemos que el 10% de algunas revisiones de la autoridad aplica dividendos fictos. Entonces estás en el hoyo. Puede ser terrible. Sobre todo tiempo, tenemos algunas preguntas más, contestaremos una más, el resto, si nos dan permiso, con su venia, las contestaremos vía chat. Y la última pregunta sería, ¿el plan de pensiones lo pueden hacer personal bajo el artículo 151, Alex? A ver, no, otra vez, perdón. ¿El plan de pensiones lo puedes hacer personal bajo el artículo 151? Mira, o sea, por donde te vayas, siempre y cuando cumpla con la normatividad que está emitida por el Consejo Técnico, va a funcionar. Pero hasta hoy, de todos los que conozco, ninguno que te pague cada mes funciona. Pero ¿vale? fíjate, ese que comentan es una excelente herramienta para lograr deducciones personales y para tener un ahorro al futuro, que también la gente tiene que pensar en eso. Claro. Oye, tengo que pensar que voy a tener en un día 65, 70 años y no voy a tener la misma productividad o va a ser nula la productividad. Las pensiones que paga el gobierno son fatales, son terroríficas, 6,000 pesos cuando mucho vas a alcanzar con la ley nueva. Entonces dices, oye, si empiezo a hacer un ahorro, si empiezo a generar mi propio plan privado de pensiones, el personal, y si una empresa lo hace con la aseguradora correcta, con el instrumento correcto, les puede dar beneficios a sus trabajadores a largo plazo, Alex, cumpliendo los requisitos de ley. Sí, cumpliendo con lo que dice el criterio normativo del Consejo Técnico y con eso. Correcto. Entonces, aquí daríamos por concluido el panel sobre razón de negocios y outsourcing y pagadoras. A manera de conclusión, les quisiéramos recordar que hay nuevas variables de riesgo, se tienen que cuidar el preconstituir pruebas que te puedan evitar que la autoridad te quiera ejercer este tipo de facultades de recaracterización o desestimación jurídica y justificar el beneficio económico cuantificable y razonablemente esperado. Para ver cualquier caso específico, les dejamos los datos de contacto en esta última lámina. Agradezco a los panelistas y muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hola, gracias.